Mi novia y yo llevábamos 6 meses de relación, y cuando le pedía que se quedara a dormir conmigo, siempre me ponía el pretexto de que hablaba y decía cosas terribles mientras dormía. Una noche, al fin la convencí de que se quedara, y ella me preguntó si estaba seguro de lo que le pedía, pues siempre que se quedaba a dormir en la casa de sus exnovios, ninguno la volvía a buscar. Ni siquiera terminaban la relación de frente, sino que optaban por enviarle un mensaje de texto para terminar, desapareciendo de su vida. Cuando me contó eso, me reí. Me pareció algo inmaduro e infantil que ellos actuaran así y, más aún, que terminaran la relación por mensaje. Esa noche, estaba emocionado porque nuestra relación era fantástica y parecía que ella era la chica de mis sueños. Antes de dormir, me pidió nuevamente que le prometiera no desaparecer de su vida sin importar lo que escuchara. También me advirtió, pase lo que pase, no me despiertes. Déjame dormida, porque cuando me despiertan me siento mal, desorientada, y podría ser peor. Y no respondas a lo que escuches, solo ignórame. Yo, pensando que exageraba, le prometí que así lo haría. Después de hacer el amor de manera maravillosa, me pidió que la dejara sola en la cama y me fuera a dormir a un sillón que estaba frente a la cama, en la misma habitación. Quería que se sintiera cómoda para que esa fuera la primera de muchas noches juntas. Así lo hice. Para no contrariarla, prendí una lámpara de noche y me acosté en el sillón. Las horas pasaron y, en algún momento, me quedé profundamente dormido. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero me despertó la sensación de que alguien me observaba. Al principio recordé que Laura estaba conmigo y sonreí, pero de pronto vi su silueta sentada en la cama, mirándome fijamente. Admito que me asusté porque su postura era un tanto aterradora. Medio adormilado, pensé que tal vez no era Laura, cuando de pronto la escuché hablar. Pero no era su voz, era una voz distorsionada, tenebrosa, como si estuviera poseída. Voy a despellejarte y después me comeré tu carne y tus huesos, dijo. Me quedé helado, mirando cómo su postura y rostro no parecían humanos. Después, su cuerpo se desplomó sobre la cama. Me puse a rezar, tratando de convencerme de que todo era mi imaginación, y me esforcé por volver a dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté nuevamente al sentir un olor fétido junto a mi cara. Abrí los ojos y ahí estaba Laura, con su rostro a pocos centímetros del mío. Su expresión era distorsionada y aterradora, y me miraba fijamente mientras decía: si no te vas de aquí por la mañana, estarás muerto. Te haré sufrir mientras te arranco la piel. Comencé a temblar y a llorar, convencido de que iba a matarme. Laura se incorporó, dio la vuelta y regresó a la cama. Aproveché el momento para levantarme y salir corriendo sin mirar atrás. Me fui directo a la casa de mis padres. Al día siguiente, recibí un mensaje de Laura preguntándome dónde estaba, por qué la había dejado sola y por qué no me había despedido. Solo le respondí que la noche anterior habían pasado muchas cosas y que necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido. Jamás la volví a buscar, ni ella a mí. Han pasado 3 años y todavía no logro superar aquella terrible noche. Aún tengo miedo de volver a dormir con alguien toda la noche. Mariana era una anciana que vivía sola con su mejor amigo, un perrito criollo llamado Luca, y su nieta Liz. Ellos eran los únicos que la acompañaban todo el tiempo, ya que sus hijos la habían dejado a su suerte. Rara vez la visitaban. Mariana había enfermado, al grado de ya no poder levantarse de su cama.
Una tarde mientras Liz aseaba la casa escucho que su abuela platicaba con alguien. «Viejito, qué bueno que ya llegaste, ahorita le digo a tu nieta que te sirva de comer». Lucas se puso inquieto y empezó a rasguñar la puerta de la recámara de Mariana. Liz pensó que había escuchado mal y decidió preguntarle a su abuela. «Abue, ¿con quién estabas hablando?» «Con tu abuelo, hija, ya le serviste la comida, de seguro viene cansado de tanto trabajar». Liz no sabía qué decirle. Estaba confundida pues su abuelo tenía años de haber fallecido. Pasaron los días y Mariana mostró mejoría, pero seguía extrañamente mencionando a seres queridos que ya habían fallecido. Liz pensaba que su abuela ya alucinaba por la edad. Una noche, cuando Liz estaba a punto de acostarse a dormir, escuchó que Luca le ladraba desesperadamente a algo. Liz pensó que tal vez era algún vecino y salió a ver qué pasaba. Luca salió encarrerado y empezó a ladrarle a algo en aquella inmensa oscuridad. En eso escucha que su abuela gritaba que no se quería ir, que la dejaran en paz. Liz corrió a ver a su abuela para tratar de calmarla. «Abue, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué gritas? ¿Quién te quiere llevar?» «Tu abuelo, mi mamá, doña Lucía y mi hermano Cuco quieren que me vaya con ellos y yo no quiero, hijita, dile a todos esos que están afuera que se callen, quiero dormir». Liz empezaba a asustarse pues afuera no había nadie más que Luca ladrándole a la nada. Luca se la pasó ladrando toda la noche. Al día siguiente Liz fue a la recámara de su abuela para avisarle que sus hijos habían venido a visitarla, pero Mariana no respondió, había muerto durante la noche. Luca todo el tiempo estuvo ladrándole a los espíritus que rondaban la casa de Mariana y que solo él y su ama veían. Cuenta la gente que cuando están por morir algunas personas, sus seres queridos fallecidos se hacen presentes y los acompañan hasta el final. Trabajé en una gasolinera durante un tiempo y, aunque nunca le he temido a los fantasmas, siempre odié los turnos nocturnos. Para ser sincero, les tenía más miedo a los vivos, sobre todo por los constantes robos en la zona. En una de esas noches, mi compañera tuvo que marcharse por una emergencia de trabajo. Después de un acuerdo, y de prometerme la mitad de su sueldo de esa semana, acepté quedarme solo. No estaba del todo convencido, pero el dinero me ganó. Ya casi era medianoche, y para mantenerme despierto me había tomado 5 energizantes. Sentía el corazón acelerado, pero la fatiga seguía ahí, rondando como una sombra. Cada cierto tiempo daba rondas alrededor del establecimiento, comprobando que todo estuviera en orden. Fue durante una de esas rondas cuando lo vi. En medio de la carretera, justo frente a la gasolinera, había alguien. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba completamente inmóvil, mirándome fijamente. Su figura me hizo sentir un frío en la espalda que nada tenía que ver con el viento nocturno. Me quedé paralizado unos segundos, con la respiración atrapada en el pecho. El miedo me invadió de golpe, pero logré sacar mi celular y me preparé para llamar a la policía. Sin embargo, antes de que pudiera marcar, la figura desapareció. Regresé a la gasolinera apresurado, cerré la puerta y traté de distraerme. Miraba el reloj constantemente, pero los minutos parecían eternos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Para despejar mi mente, abrí un juego en mi celular y me concentré en la pantalla, tratando de ignorar lo que acababa de pasar. Había pasado casi una hora cuando escuché golpes fuertes. Venían de la puerta principal. Levanté la vista y ahí estaba él, pegado al cristal, con los ojos fijos en mí. Era el mismo hombre, pero ahora podía verlo claramente, su rostro estaba pálido,
demacrado, con las marcas de un sufrimiento indescriptible. «Déjeme entrar», gritó mientras golpeaba el cristal con fuerza. Sus manos se estrellaban contra el vidrio con una desesperación que me paralizó. Su voz estaba cargada de agonía, pero yo no me atreví a moverme. El miedo me dominó completamente. Me agaché detrás del mostrador, agarrándome la cabeza con ambas manos, mientras lágrimas de puro pánico rodaban por mi rostro. Los golpes continuaron durante lo que parecieron siglos. Su voz gritaba una y otra vez, hasta que, de repente, todo quedó en silencio. Pasaron unos minutos eternos antes de que reuniera el valor para levantarme. Con las piernas temblando, me asomé hacia la puerta. No había nadie. Ninguna señal de golpes en el cristal, ningún rastro del hombre. Nada. Me dejé caer al suelo, incapaz de contener el alivio mezclado con el terror. Traté de calmarme, fui al baño y me eché agua en el rostro, pero no podía borrar de mi mente su mirada fija, su desesperación. Esa fue la última noche que trabajé en una gasolinera, al menos en el turno nocturno. He contado esta historia a familiares y amigos, esperando encontrar una explicación lógica a lo que viví, pero hasta ahora, nadie ha sabido darme una respuesta. Quizás fue mi imaginación, el cansancio o algo más allá de lo que puedo entender. Lo único que sé es que esa noche cambió mi vida. Desde que tengo memoria, mi madre decía que tenía una imaginación demasiado vívida. Es solo un juego, repetía con paciencia. Pero no era un juego. Nada de lo que ocurrió fue producto de mi mente. Todo comenzó el día en que mi tía me regaló esa maldita muñeca de porcelana por mi 10º cumpleaños. Era hermosa a primera vista, con su cabello negro brillante, ojos azules y un vestido de encaje blanco. Parecía salida de un cuento de hadas. Pero había algo oscuro, algo que no podía explicar. Cada vez que la miraba, un escalofrío gélido me recorría la espalda. La primera noche, la dejé sentada en el rincón más alejado de mi habitación, entre mis viejos juguetes. Me fui a dormir convencida de que no había nada que temer. Pero en mitad de la noche, un ruido seco me despertó. Al encender la lámpara, mi estómago se hizo un nudo. La muñeca estaba en el suelo, boca abajo, a varios metros de donde la había dejado. Traté de convencerme de que era el viento o un descuido, pero algo en mí sabía que no era así. En los días siguientes, todo se volvió más extraño. La muñeca aparecía en lugares donde no la había dejado, en el comedor, el baño, incluso en mi cama. Le pregunté a mi madre si la estaba moviendo, pero me fulminó con la mirada. Thais, ¿cuándo vas a dejar de inventar cosas? Es solo una muñeca. Nada más. Pero no era solo una muñeca. Lo supe con certeza la noche en que escuché una voz aguda y burlona desde el rincón oscuro de mi habitación. Vamos a jugar, Thais, solo tú y yo. Nadie más. Por siempre. Salté de la cama y encendí la luz. No había nadie, pero la muñeca ahora estaba sentada sobre mi escritorio, mirándome fijamente con esos ojos de vidrio que parecían perforarme el alma. No tengas miedo, ¿o quieres ser mi amiga?, dijo la voz nuevamente, aunque sus labios permanecían inmóviles. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Esa noche desperté con un peso en mi pecho. Abrí los ojos y allí estaba ella, sentada sobre mí, con su sonrisa torcida y esos ojos brillando en la penumbra. ¿Te asusté?
Qué graciosa eres, Thais. Pero no me gusta cuando gritas. Mejor quédate halladita, o mamá sufrirá. Grité tan fuerte que mi madre corrió a mi habitación. Pero para cuando llegó, la muñeca estaba en el suelo, tan inerte como siempre. Está viva, mamá. Se mueve sola. Me habla, guión. Mi madre me miró con rabia. Thais, basta ya. Si sigues con esto, voy a deshacerme de todos tus juguetes. Es solo una muñeca. Vuelve a dormir. Esa noche no cerré los ojos. Me quedé acurrucada en un rincón, con la luz encendida, observando cada sombra. Cerca del amanecer, lo oí, pasos suaves, casi imperceptibles, acercándose por el pasillo. La puerta se abrió lentamente con un crujido, y allí estaba la muñeca, arrastrándose con movimientos espasmódicos hacia mí. ¿Por qué no me escuchas? Dije que no gritaras. Ahora mamá pagará. Intenté moverme, pero el terror me dejó clavada en el lugar. La muñeca desapareció de mi vista, y lo siguiente que escuché fue un grito desgarrador desde la cocina. Cuando llegué, mi madre estaba en el suelo, rodeada de un charco de sangre. Su rostro mostraba un horror indescriptible. Había marcas profundas en su cuello y cortes precisos en su pecho. El cuchillo, ensangrentado, descansaba a pocos centímetros de su mano. Y la muñeca estaba ahí, sentada junto a ella, con una sonrisa amplia, más torcida que nunca. ¿Ves, Thais? Ahora somos solo tú y yo. Nadie puede separarnos. Quise gritar, correr, hacer algo, pero mis piernas no respondieron. La policía llegó poco después. Dijeron que no había señales de entrada forzada, que las huellas en el cuchillo eran mías. Intenté explicar lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Esa muñeca, fue ella. Ella lo hizo, les grité desesperada. Pero solo obtuve miradas de incredulidad y compasión fingida. Me encerraron en un hospital psiquiátrico, convencidos de que había matado a mi madre en un ataque de locura. Ahora, mientras escribo esto desde mi pequeña habitación acolchada, puedo verla. La muñeca está aquí, en la vitrina que los médicos creen segura. Pero yo sé que no lo es. Cada noche la oigo decir: gracias Thais, ahora nadie nos podrá separar. Pero tal vez la policía tiene razón. Porque mientras escribo esto, puedo sentir una sonrisa formándose en mis labios al recordar la sensación de tener el cuchillo en las manos y la validez de la sangre en ella. La muñeca no me poseyó. Yo lo hice, yo maté a mi madre. Cuando Ana vio a su hijo agonizar en una cama de hospital, supo que haría cualquier cosa por salvarlo. Gabriel, su pequeño de 7 años, había sido diagnosticado con una rara enfermedad degenerativa que avanzaba rápidamente. Los médicos no ofrecían esperanzas, solo días contados. Una noche, mientras lloraba sola en su habitación, una extraña sensación la invadió. El aire se tornó helado, y las luces parpadearon. Frente a ella apareció una figura oscura, de ojos rojos que brillaban como brasas. «Puedo salvarlo», dijo con una voz profunda y resonante. Ana, aterrada pero desesperada, preguntó: «¿Qué quieres a cambio?» «Tu alma», respondió con una sonrisa perturbadora. El dolor y la desesperación nublaron su juicio. Sin dudarlo, aceptó. La figura oscura extendió su mano, y Ana la tomó.
En ese instante, sintió un ardor en su pecho, como si algo dentro de ella fuese arrancado. A la mañana siguiente, Gabriel despertó lleno de vida. Su color había vuelto, y los médicos, atónitos, no encontraban explicación para su milagrosa recuperación. Ana sintió un alivio profundo, pero también un miedo latente por lo que había hecho. Los años pasaron, y Gabriel creció sano y fuerte. Ana jamás le contó la verdad. Sin embargo, las noches se volvieron su tormento. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba susurros, risas macabras y sentía sombras moviéndose en la oscuridad. Una noche, Gabriel encontró a su madre llorando en la sala. La abrazó, preguntándole qué le ocurría, pero Ana solo lo miró con tristeza. «Siempre recuerda que te amo», le dijo, acariciándole el rostro. Esa misma noche, mientras Gabriel dormía, Ana escuchó la misma voz que años atrás le había ofrecido el pacto. «Es hora», le dijo la figura, apareciendo frente a su cama. «Déjame despedirme de él una última vez», rogó Ana. La figura asintió, pero con una advertencia: si intentaba revelarle la verdad, Gabriel pagaría el precio. Ana entró a la habitación de su hijo y lo vio durmiendo plácidamente. Se acercó, lo besó en la frente y susurró: «Vive feliz, hijo. Perdóname». Cuando salió del cuarto, la figura la esperaba. Sin decir palabra, extendió su mano nuevamente, y Ana la tomó. En ese instante, su cuerpo cayó al suelo, sin vida. Días después, en el funeral, Gabriel encontró una carta escondida bajo la almohada de su madre. En ella, Ana le confesaba lo que había hecho, pero sin detalles oscuros, solo el inmenso amor que la llevó a sacrificarlo todo por él. Desde entonces, Gabriel lleva una vida marcada por la culpa, sintiendo que la sombra de aquel pacto lo sigue. A veces, en noches silenciosas, escucha susurros y risas en la oscuridad. Sabe que el precio de su vida fue el alma de su madre, y teme que un día, la deuda vuelva a cobrarlo a él. Siempre me gustaba visitar a mi bisabuelo para que me contara sus anécdotas, especialmente aquellas relacionadas con lo paranormal. Él tenía una sola hermana y, en la época en que vivían cerca de un laguito, o tal vez una presa, no lo recuerdo con exactitud, él tendría unos 9 años y su hermana apenas 2 o 3. En ese lugar, abundaban los arbolitos y la vegetación, y a ambos les gustaba ir a cortar una fruta, no recuerdo cuál. Se decía que en ese lago, o en cualquier cuerpo de agua similar, no debías permitir que un niño pequeño se durmiera, pues supuestamente era más propenso a que se lo llevaran los duendes. Un día, mi bisabuelo y su hermana fueron como de costumbre a recoger frutas. De pronto, a la niña le entró mucho sueño. Se sentó debajo de un arbolito para descansar mientras él seguía cortando frutas. Cuando mi bisabuelo regresó con ella, trató de despertarla, pero la niña no reaccionaba. Al principio pensó que bromeaba, pero al ver que no despertaba, se asustó. Sin embargo, la niña seguía respirando. En su desesperación, mi bisabuelo llegó a darle ligeras palmadas para ver si reaccionaba. Nada funcionó. Entonces recordó lo que contaban acerca de los duendes, y comenzó a hablarle a su hermanita diciéndole que no debía seguir jugando, que ya tenían que irse, que no hiciera caso a nadie y se despertara. Tardó unos 20 minutos más, sumados a todo el tiempo que ya había intentado, para que finalmente la niña despertara. Estuvo llorando durante varios días. Según mi bisabuelo, los duendes estaban llevándosela,
Y, cuando eso pasa, hay que hablarle al niño con insistencia, decirle que deje de jugar, que se marchen. Él supo de casos en que los niños nunca despertaban. Después de eso, jamás volvieron a acercarse al lago. Mientras caminaba por aquella calle de terracería había llegado a un tramo donde no había alumbrado público, eran más de 100 metros de oscuridad, se contaba que en aquel lugar sucedían cosas paranormales. Esa noche era el cumpleaños de mi suegro, se haría una pequeña fiesta para regresarme a casa, me llevé a mi perro que se llamaba Sultán y así caminar un poco más seguro. La fiesta terminó cerca de la medianoche. Aunque me ofrecieron quedarme a dormir en su casa me negué porque tenía que trabajar al día siguiente. Me despide de la familia y llamé a Sultán, quien siempre caminaba a mi lado aún sin correa. Estábamos llegando al tramo de oscuridad y Sultán comenzó a ladrar hacia enfrente. Yo no podía distinguir nada, comencé a caminar, llevaba cerca de 10 metros y mi perro comenzó a meterse en la maleza. A pesar de llamarlo, tardó cerca de 5 minutos en volver hacia mí, se sentó a un lado de mi pierna. Yo solo acaricié su lomo y le dije sigamos. Salimos de aquel tramo oscuro y comenzó el alumbrado público. Llegamos a casa, lo dejé en el patio. Al darme cuenta de la hora habían pasado 2 horas, fue algo extraño. El trayecto por mucho era de 30 minutos. Me fui a dormir. Al día siguiente busqué a mi perro, pero no estaba en la casa. Lo busqué por todas partes y no lo encontré. Fui a la casa de mis suegros y mi novia, quien es mi esposa actualmente, jugaba con él. Al contarle que no lo encontraba y lo que había sucedido en la noche, ella extrañada me dijo que él siempre estuvo en su casa. Cuando nos despedimos él regresó con ella y lo metió a su dormitorio. Aclaro que en aquellos años no había celulares. Pensé que era una broma, pero después llamó a su padre y me confirmó que él no se había ido conmigo. Me quedé sin palabras. Platicando con mi esposa, me dijo que ella había visto sombras alrededor de su casa y mi perro las ahuyentaba, suceso que pasó esa noche únicamente. No tengo idea de qué o quién me acompañó a mi casa. En nuestro pueblo se sabe de muchas historias de avistamientos de seres extraños.